Buenas noches, amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Estamos en Gente Ve Opiniones. Hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante porque, bueno, cada año hay un informe que es presentado en todo el mundo, que es presentado a todos los países, que es una visión de lo que el mundo está haciendo, de lo que está haciendo la humanidad, digámoslo así, lo que están haciendo los diferentes países desde un sistema especializado, digamos, que tiene Naciones Unidas, una agencia especializada que tiene Naciones Unidas, que se encarga de medir los niveles de desarrollo y de, por lo tanto, darnos pautas de hacia dónde va el mundo, hacia dónde va la humanidad. Y este año, pues, el informe de desarrollo humano fue presentado en nuestro país y tiene datos muy interesantes. Vamos a conocer y a hacer un poco de didáctica para que comprendamos de qué se trata esto del informe de desarrollo humano del PNUD. Y para ello tenemos con nosotros a Carolina Rovira, coordinadora académica de dicho informe. Buenas noches y bienvenida. Gracias, un gusto estar con ustedes esta noche. Bueno, antes de comenzar tenemos una nota que nos ha preparado el equipo de prensa para que pues, vayamos entrando en el tema. Es acerca de pues, cuando se presentó este informe en nuestro país. Veamos la nota. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, es el organismo del Sistema de Naciones Unidas que promueve el cambio y conecta a los países con el conocimiento, la experiencia y los recursos necesarios para ayudar a los pueblos a forjar una vida mejor. El PNUD está presente en El Salvador desde 1975, ayudando a establecer programas de cooperación acorde a las necesidades prioritarias del país, además de ser un defensor de los derechos humanos y defensor del empoderamiento de las mujeres. Entre algunos de los proyectos impulsados por el PNUD están la reducción de la pobreza, la gobernabilidad democrática, la prevención y recuperación de crisis, el desarrollo humano, la inversión social y el empoderamiento de las mujeres. El pasado martes 26 de agosto, El Salvador fue el país escogido por el PNUD para la presentación del Informe de Desarrollo Humano, sostener el progreso humano, reducir la vulnerabilidad y construir resiliencia. La presentación del informe se hizo en El Salvador en razón de los logros alcanzados en las últimas 2 décadas. Bueno, ahí teníamos esta nota introductoria que nos pone en perspectiva el tema. Sostener el progreso humano, reducir la vulnerabilidad y construir resiliencia. Ese es el tema central del informe. Vamos a ir conociendo por qué este tema y por qué se ha escogido y cuál es la importancia que cobra para nuestras vidas y de las comunidades en nuestro país. Pero antes quisiéramos saber, para ilustrar a nuestra audiencia, cómo es que se mide el desarrollo humano, cómo es que determina las variables que son tomadas en cuenta para elaborar este informe. El índice de desarrollo humano, que es la medida cuantitativa que tenemos dentro del informe, mide 3 dimensiones con 4 indicadores. La salud a través del indicador de esperanza de vida. Medimos la educación con 2 indicadores, uno es la permanencia escolar y otra es la escolaridad promedio. Y medimos el nivel de ingreso con el ingreso nacional bruto per cápita. Entonces tenemos estas 3 dimensiones. Estas 3 dimensiones no recogen todo lo que es el bienestar, ¿verdad? Lamentablemente. Pero para esas 3 dimensiones tenemos datos para todos los países. Entonces nos sirve para hacer un comparativo. Pero estamos conscientes de que se nos quedan fuera otras dimensiones críticas del bienestar, ¿verdad? Calidad de la vivienda, por ejemplo. La calidad educativa tampoco la logramos medir ahí. Tenemos fuera temas como la seguridad, ¿verdad?, etcétera. Entonces sabemos que hay cosas fuera, pero para esas 3 que son críticas, salud, educación e ingreso, podemos comparar los países, entonces nos quedamos con esa medida, ¿verdad? Esas medidas sí son comunes para los diferentes países. Exacto. Tenemos acceso a estadísticas de casi todos los países, 187 países para esas 3. Entonces podemos hacer un ranking, ¿verdad? Y por eso hacemos un informe, porque no nos quedamos solo con el número, sino que analizamos otras variables para tener una mirada mucho más completa de la realidad de los países. Tengo por acá que, bueno, son 3 dimensiones, es de la posibilidad de una larga vida y saludable. ¿O qué significa esto en términos de la persona en su contexto? Como te contaba, en el índice lo recogemos solo con la esperanza de vida, pero ¿qué se necesita para una vida larga y saludable? Si uno quiere tener una mirada global,
nosotros siempre tomamos en cuenta, decimos, el ciclo de vida de la persona. Entonces, la salud a lo largo del ciclo de vida, desde el vientre de la madre, ¿verdad? Significa el acceso a la salud, a los chequeos de embarazo, ¿verdad? El acceso a un embarazo, a un parto institucionalizado, luego los chequeos de niños sanos, las vacunaciones, el acceso a agua potable, ¿verdad? Acceso a saneamiento, ¿verdad? Todos estos elementos son los que permiten que la persona tenga una vida larga y saludable, ¿verdad? Y el acceso a controles de salud cuando uno está enfermo. Entonces, además del índice que mide la esperanza de vida, que es un buen indicador de que también están funcionando las otras cosas, ¿verdad? Porque en un país donde la esperanza de vida va aumentando, quiere decir que se están haciendo progresos en esto también. Se sacan las estadísticas que se puede de los otros elementos, ¿verdad? Sí, que de ahí podemos hacer, digamos, algún cruce de estas variables, ¿no? Un cruce de variables. Ahora, obviamente se queda corto el índice, como decías. Exacto. Es decir, me imagino que ya luego los países tendrán que ver cómo profundizan más en ese tema, ¿no? Y de hecho por eso nosotros tenemos diferentes tipos de informes. Tenemos el informe mundial, ¿verdad? Que ve a todos los países y saca estadísticas generales para todos los países, pero cada país donde hay una oficina del PNUD hace su propio informe nacional. El Salvador tiene el IDES, ¿verdad? El informe sobre desarrollo humano para El Salvador, que lanzamos el año pasado, el último informe, se lanza cada 2 años. Entonces, eso así nos permite complementar, ¿verdad? Una mirada global, también hay miradas regionales y luego las miradas nacionales, a donde sí ya nos metemos en las estadísticas del país y en la realidad del país a profundidad para complementar esta mirada que nos dan los informes globales. Y obviamente supongo que los países, los gobernantes, las autoridades, tomarán esto también como punto de partida para luego hacer sus propios análisis bajo sus propios parámetros, me imagino. Bajo sus realidades, ¿verdad? Porque esas son recomendaciones grandes paraguas, ¿verdad? Pero cada país tiene una diversidad cultural a la que hay que analizar también, una realidad de población, ¿verdad? Entonces los gobernantes, los hacedores de política tienen que, como tú dices, tomar esto y darle su baño de realidad propia. Claro. El acceso al conocimiento, ¿cómo miden esto? El acceso al conocimiento lo medimos con dos indicadores, la permanencia escolar, la esperanza de permanencia escolar, o sea, cuando un niño entra a la escuela, ¿cuánto se espera que se quede ahí, verdad? Y luego la escolaridad promedio, ¿verdad? Que tiene mucho que ver, supongo, con la deserción o la permanencia. Tiene mucho que ver con la deserción. Y cómo se garantiza este aspecto de que los niños se queden buen rato en la escuela, ¿no? Exacto, pero lo que se nos queda fuera aquí es el elemento que te decía de calidad, por ejemplo, que es crítico, ¿verdad? Una cosa es la escolaridad promedio y la permanencia, y otra es que esa escolaridad sea de calidad y sea la que te permita realmente abrirte a un mundo de conocimientos, ¿verdad? Pero la calidad es mucho más difícil de medir. Que ya luego pues serán las autoridades de cada país en esa área quienes, supongo, pues tendrán que ver qué está pasando cuando hay poca escolaridad o qué mejorar, ¿no? Exacto, cuáles son los desafíos. O sea, si uno tiene una escolaridad como El Salvador, ¿verdad? Que depende para la cohorte que se mide, está alrededor de 6.5 años. Entonces, ¿por qué los niños no se nos quedan más tiempo en la escuela, verdad? Hay diferentes razones. Nunca hay una sola causa, sino que hay varias. Entonces, uno va analizando ahí por dónde tiene que entrar para aumentar la escolaridad promedio. El otro aspecto que mencionabas es el logro de un estándar de vida decente. Y lo reducimos en el caso del índice al ingreso per cápita, ¿verdad? Que alguna vez en un proyecto que está haciendo el PNUD de pobreza multidimensional, hicimos la pregunta de las diferentes dimensiones detrás de la pobreza, y aunque la gente nos dio muchas dimensiones, pero la pobreza no es solo falta de dinero, nos decían, al final tantas cosas se compran, ¿verdad? O sea, sin dinero hay tan poco. Entonces, ciertamente hay muchas dimensiones de bienestar, pero sin el dinero como que se cierran las puertas para accesar a muchas de esas dimensiones. Entonces, es bien importante tener una medida de cuánto es el ingreso promedio de las personas en un país para saber si pueden procurarse los mínimos necesarios. Ahora, en términos generales y en términos globales, ¿cuáles son los principales hallazgos que arroja este informe sobre el desarrollo humano? El informe nos pone una señal de alarma, y es que desde la crisis económica del 2008
todos los grupos de países, tanto los de desarrollo humano bajo, desarrollo humano medio, desarrollo humano alto y desarrollo humano muy alto, todos los grupos de países han disminuido la velocidad de avance en desarrollo. ¿Ya? Esta es una tendencia vista desde el 2008. Sí, exactamente. Desde el 2008 se ve esa caída en la velocidad de avance. Entonces, aquí dijimos, bueno, algo está pasando, ¿verdad? Claro. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, se empezó a indagar y ahí es cuando se descubre hay una serie de elementos a los que se llamó vulnerabilidad humana, ¿verdad? Que son los que están impidiendo que los países avancen de forma más decidida hacia el desarrollo. Entonces, este informe justamente lo que hace es decir, bueno, las personas son cada vez más vulnerables, hay ciertos grupos que sistemáticamente son vulnerables, como los más pobres, como los niños, como las mujeres en muchas culturas. Entonces hay que poner atención a estos grupos y hay que tomar medidas particulares de política para blindarlos, para proteger sus capacidades y volverlos fortalecerlos, más resilientes, dice el informe. Ahora, hablando de vulnerabilidad, yo te decía fuera de cámara que el concepto aquí en El Salvador está, de alguna manera, bastante conocido, sobre todo cuando se habla de que somos un país altamente vulnerable. Cuando este gobierno asumió, el gobierno anterior, mejor dicho, el presidente Mauricio Funes asumió el poder, era el país número 1, según Human Rights, en el sentido de que era el país más vulnerable, pero hablando en temas medioambientales. Ahora, eso obviamente con el trabajo que vino haciendo este gobierno, obviamente se subió unas cuantas posiciones, pero lo interesante es que el concepto comenzó a afincarse y es de un uso un tanto común en algunos estratos, académicos, profesionales, en gobierno, pero asociado al tema medioambiental. En este caso nos estamos refiriendo a una vulnerabilidad, entiendo, mucho más amplia, ¿verdad? Sí, el informe tiene replantea el concepto, ¿verdad? Y dice, estamos hablando de la vulnerabilidad humana. ¿Y qué es la vulnerabilidad humana? Es el riesgo de que las personas vean sus capacidades deteriorarse a lo largo del ciclo de su vida, ya sea por un evento adverso o por excesivas carencias, ¿verdad? Entonces, si una persona, en este caso, regresando al concepto más tradicional de vulnerabilidad ambiental, ¿verdad? Cuando hay un evento ambiental, la persona, todos estamos expuestos a una lluvia excesiva o un huracán, un terremoto, ¿verdad? Todos somos vulnerables a ese evento, pero hay grupos que son mucho más vulnerables porque pierden pierden sus capacidades, ¿verdad? La capacidad de una vida digna, de una vida de bienestar frente a estos eventos. Entonces, ese es el foco en este informe, ¿verdad? ¿Qué es lo que vuelve a las personas vulnerables en ese sentido? Entonces, es decir, cuando nosotros aquí entendemos el concepto de vulnerabilidad, digamos, si lo ponemos como pasándolo de ámbito, porque creo que la gente un poco entiende bastante el enfoque más conocido, que es el medioambiental. Claro. Obviamente que es que quienes están, por ejemplo, para un invierno fuerte, quienes viven cerca de laderas o cerca de quebradas, obviamente esa gente es más vulnerable porque está en mayor riesgo. Pero ¿qué otros ejemplos podríamos dar en otras áreas de vulnerabilidad para que los amigos y amigas que nos ven puedan entenderlo? Por ejemplo, la falta, desde esa perspectiva de la vulnerabilidad humana, una educación de mala calidad te vuelve vulnerable. ¿Por qué te vuelve vulnerable? Porque cuando a ti te toca entrar a los mercados laborales, tenés una alta probabilidad de entrar de manera precaria al mercado laboral. O de no entrar. O de no entrar, exacto. En el peor de los En el peor de los casos no entras. Entonces, eso te pone ya en un riesgo, ¿verdad? Porque si tú no logras el empleo, cuando ya te toca entrar a trabajar, entonces, bueno, tenés riesgo de sufrir carencias económicas, pero también riesgo de caer en problemas de violencia, en la ilegalidad. Entonces, ¿verdad? Cosas como una educación de mala calidad te vuelven vulnerable. No tener acceso a salud te vuelve vulnerable también, porque cualquier enfermedad te puede poner en riesgo grave, ¿verdad? Entonces, esa es la mirada nueva que tiene este informe. Y una cosa importante es que las vulnerabilidades se acumulan. Por ejemplo, un niño que no recibe estimulación temprana. Bueno, perdón, y se acumulan y se suman. Es decir, una vulnerabilidad por medioambiental, más una vulnerabilidad por educación, más una vulnerabilidad por, qué sé yo, por no acceso a la salud.
Imagínate todo eso junto a una sola persona. Exacto, de alguna forma se potencian negativamente, ¿verdad? Por ejemplo, uno puede hacer una historia. A mí me tocó el otro día escribir un blog sobre este tema, y la forma de plantearlo fue a través de una historia. O sea, imaginemos a una niña, digamos que está en 4º grado, ¿verdad? Ella vive en una zona con problemas de seguridad, ¿verdad? Su familia está desestructurada por la migración, y tiene tres elementos de vulnerabilidad. Primero, es niña en una sociedad machista, ¿verdad? Para empezar. Segundo, vive en una zona insegura, ese es otro elemento de vulnerabilidad. Y ¿cómo se llama? Y tercero, su familia se desestructuró por el tema migratorio. Entonces, una persona vulnerable. Y tenemos un cuadro, y que ese cuadro se repite cualquier cantidad de veces en países como el nuestro. Exacto, es un tema común, ¿verdad? Entonces, a alguien que es tan vulnerable, un evento que parece que puede ser superficial para muchos. Un dengue, por ejemplo. Una epidemia de dengue. Una epidemia de dengue. Que afectan a nuestros países en Latinoamérica. Por ejemplo, puede hacer que en esta familia suceda algo gravísimo. Imagínate que le da dengue al papá de la niña, ¿verdad? O a la mamá, que el único que está en ese momento. No hay alguien que no está. Entonces le da al cuidador, le da el dengue. Y esa persona no puede ir a trabajar durante 15 días. Algo así puede hacer que esta niña deje la escuela y que luego sea muy difícil que se reincorpore. Y que además ¿verdad? se enferme. O se puede enfermar también y no haya dinero para comprar las medicinas, etcétera. O aumenta el precio de los frijoles por la sequía, ¿verdad? Un evento que para muchos niños del país no va a ser relevante, para esta niña puede significar también tener que empezar a trabajar muy chiquitita y así. La ciudadanía podría decir, bueno, pero esos son los cuadros que se repiten a cada rato en este país. Entonces, el informe no solo se queda haciendo esa lectura, entiendo. No. Sino que plantea un desafío, que es la resiliencia. Exacto. ¿De qué va este concepto? El concepto de resiliencia es un concepto, me enteré ayer, de la física, ¿verdad? ¿Sí? Lo sacan de la física y se refiere a las características de ciertos metales que a pesar de que son... Que se les cambia de forma a través de ciertos procesos, pueden regresar, resisten, ¿verdad?, el proceso y pueden regresar a su situación original. Entonces, se usa este término para decir que se fortalece a la persona de tal forma que a pesar del problema que enfrenta, pueda regresar a su situación original. En el caso de nosotros, en el caso del desarrollo humano, pueda regresar a una senda de bienestar, pueda seguir optando a ser feliz, ¿verdad? Que no sea que el problema lo deja fuera del juego del bienestar, del juego del desarrollo y ya lo cambia de trayectoria, ¿verdad? Sino que siempre pueda volver. Generalmente, digamos, en las familias con todos estos niveles de vulnerabilidad, cuando se pierde la esperanza, se cree que esa es la realidad y que así es. Y muchas veces, por ejemplo, yo no estoy mucho de acuerdo por eso con muchas religiones, porque casi que la gente dice, no, Dios lo quiso y Dios quiere que así sea. Y entonces nos parece como común el que vivamos en esa condición de vulnerabilidad o de vulnerabilidades. Pero no, el punto es que debemos plantearnos eso como desafío para regresar a lo que es el debe ser. El deber ser, que es en este caso una vida con bienestar, ¿no? Exactamente. Una vida libre, una vida donde las personas pueden optar, ¿verdad? Donde pueden planear, hacer un proyecto de vida que los haga felices, ¿verdad? De eso se trata. Perfecto. Con esto pues hemos introducido al tema para que cuando regresemos de la pausa podamos conocer cuáles son los resultados, digamos, o los datos presentados en este informe que tienen que ver ya más con nuestro país. Hay datos interesantes, así es que no los cambie, quédese con Gente de Opiniones. Bueno, estamos conversando esta noche pues de un tema muy pero muy importante que tiene que ver con el Informe de Desarrollo Humano 2014. Estamos conversando con Carolina Rovira, coordinadora académica de dicho informe. Ahora, ¿por qué se hizo la presentación de este informe tan importante para todo el mundo, precisamente aquí en el país, en El Salvador?
Bueno, una de las razones es que El Salvador es uno de los países que más avanza en Latinoamérica en desarrollo desde 1990. En la región latinoamericana y el Caribe solo nos adelantan Guyana y Guatemala. Hemos mostrado un avance significativo. Eso medido por el índice de desarrollo humano, pero también tenemos otras cosas de avance en desarrollo humano que no se recogen en el índice, como por ejemplo el logro que hemos tenido de consolidar la democracia, ¿verdad? Perdón, ese sí está recogido en el otro informe que se presenta cada 2 años. En el nacional. Sí. Sí, exactamente. Listo. Entonces, todas esas valoraciones pues terminan en que el informe se lance acá en el país. Además del cariño que tienen por el país, altas autoridades como la señora Jessica Fayeta, ¿verdad? Que fue representante acá y ahora tiene un cargo mucho más grande, entonces se suman razones para que El Salvador sea el seleccionado. ¿Cuál es la situación del desarrollo humano y reducción de la pobreza que se puede leer en este informe? Bueno, El Salvador sigue posicionado como un país de desarrollo humano medio. Estamos en la posición 115. Desde el 90 para acá hemos tenido importantes progresos. Hemos subido un 25% en relación a nuestra situación en el 90. Es decir, en estos 3 aspectos, esperanza de vida, escolaridad e ingreso, hemos mejorado, ¿verdad? Pero no hemos logrado salir del desarrollo humano medio, ¿verdad? Y en parte es porque somos vulnerables. O sea, hay muchos salvadoreños en la vulnerabilidad. Tenemos todavía un 30% de la población en pobreza, ¿verdad? Ayer salieron datos exactos, un poquito menos del 30%, ayer la HPM salió. La pobreza se ha reducido, pero sigue siendo una cantidad de gente importante, ¿verdad? Tenemos también, el informe habla de la vulnerabilidad de ingreso de un grupo de la población que, aunque no es pobre, todavía está en un nivel de ingreso en que cualquier cosa lo puede regresar a la pobreza, ¿verdad? Que alguien, una persona de la familia pierde el trabajo por un tiempo y a eso los deja en pobreza, que sube el precio de los alimentos y caen en pobreza. Que no tiene cómo amortiguar ese impacto. Exactamente. Digo, ¿no? porque de repente una familia teniendo más ingresos puede, digamos, tener un ahorro, por ejemplo. Pero cuando sucede una crisis como esta, digamos que una situación como que sube el frijol, sube la canasta básica, o se viene una situación climática, el ahorrito, pues uno sabe que lo saca y no pasa nada. Exacto, pero está este grupo de gente que no tiene ese colchoncito, ¿verdad? Pero que tiene empleo, por ejemplo. Pero que ahora tiene empleo, pero probablemente sea un empleo informal, que no le permite cotizar a la salud o a la pensión, entonces la vejez lo puede hacer caer en pobreza, o una enfermedad lo puede hacer caer en pobreza por los gastos que eso significa. Un accidente, por ejemplo. Un accidente. Tenemos un país con un alto índice de accidentes viales, por ejemplo. Por ejemplo. Entonces, justamente el informe... No el informe, pero en el lanzamiento salen también datos importantes sobre las proporciones de población que están en vulnerabilidad y para el caso de El Salvador hay alrededor de un 40% de la población en ese rango peligroso de ingreso, ¿verdad? Entonces se hace notar la importancia de fortalecer las políticas, sobre todo las políticas de empleo, de protección al empleo, de seguridad alrededor del empleo, para que las familias estén mucho más resilientes, mucho más fortalecidas frente a los problemas, a las volatilidades de ingreso, ¿verdad? Ahora, entiendo que la pobreza disminuyó, según dice el informe, 4.2 puntos porcentuales, pero también la clase media en 1.8. Combinándolo, digamos, se llega a un 6.2. Obviamente, aunque esto es bajo, es importante, pero imagino que también está determinado por la situación del 2008. Por la crisis económica. Por la crisis económica. Claro, la crisis económica nos afectó a todos, ¿verdad? A todos. Entonces, lo que ha pasado en El Salvador es que la pobreza disminuye, pero también la clase media estable, la que está en ese nivel de ingreso donde no es tan fácil irse a la pobreza, también disminuye y está aumentando un poco este grupo de vulnerables, ¿verdad? Entonces, digamos los que están frágiles. Los frágiles, cabal. El grupo social que tiene ingresos frágiles, inestables, que no es pobre, pero que cualquier cosa lo podría hacer caer en pobreza.
Entonces, eso nos lleva a hacer las recomendaciones, como te decía, alrededor del tema de ingreso, de empleo, ¿verdad? Que es como el corazón del bienestar de la familia, ¿verdad? Claro. El empleo protegido. Pero también en educación, ¿verdad? En la calidad educativa para permitir mejores inserciones laborales, ¿verdad? Inserciones laborales de calidad. Claro, porque si tenés una mejor escolaridad, si tenés, por ejemplo, bachillerato, tienes la posibilidad de tener un mejor empleo. Exactamente. Si tienes una carrera universitaria, mucho más. Mucho más, etcétera. Entonces, por ahí van las recomendaciones para construir resiliencia, ¿verdad? Acompañar a la persona a lo largo del ciclo de vida para volverla fuerte ante las posibles crisis, ¿verdad? Crisis económicas, crisis ambientales, crisis sociales, ¿verdad? Y una persona fuerte es una persona sana, una persona bien educada, una persona que tiene capacidad de trabajar, una persona que puede trabajar sin necesidad de abandonar a sus hijos, ¿verdad? Abandonarlos en el sentido de que los deja sin cuido, ¿verdad? Aquí tenemos todavía niños que son cuidados por niños. Entonces, eso es serio, entonces tenemos que pensar en una red social. Y muchos que son cuidados por la abuela, ¿verdad? Que muchos que son cuidados por la abuela, exacto, ¿verdad? Entonces, por ahí va el informe, eso es lo que el informe quiere resaltar, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer desde la política pública, pero también como sociedad? ¿Qué grandes pactos sociales hay que hacer para poder fortalecer a las personas, ¿verdad? Frente a los posibles embates, ¿verdad? Que tiene la vida, que hay unos que podemos controlar, otros que no, como un terremoto, una inundación. ¿verdad? Exacto. Ahora, el pasado 25 de agosto también la Dirección General de Estadísticas y Censos presentó los resultados de la encuesta de hogares y propósitos múltiples, el que refleja una reducción de 5 puntos porcentuales respecto de 2012 en el tema de la pobreza. Hay mucha similitud en los datos. Sí, son similares, aunque no son exactos. ¿Por qué no son exactos? Porque nosotros estamos ocupando otra línea de pobreza, ¿verdad? La DIGESTIC calcula la pobreza en función de la canasta básica y nosotros, el informe, el estudio al que me estoy refiriendo, ocupa el rango de personas por debajo de $4, PPA, ¿verdad? Corregido por poder de compra, son pobres, entre 4 y 10 son vulnerables, entre 10 y 50 son clase media y arriba de 50 son clase alta. O sea, son dos clasificaciones distintas que al final se parecen las estadísticas, pero nunca van a ser iguales porque estamos hablando de diferentes umbrales y de diferentes años, ¿verdad? Porque lo de la DIGESTIC salió hace poquito, aquí no están recogidas esas últimas. En base a género, ¿qué detalle nos da el informe? En términos generales, las mujeres siguen estando rezagadas en términos de oportunidades de desarrollo y eso es bien importante. El informe calcula un nuevo índice, el índice de desarrollo humano de género, que no había aparecido antes. Normalmente nosotros teníamos el índice de desarrollo humano, el índice de desarrollo humano corregido por desigualdad y el corregido por desigualdad de género. Ahora sale otro que es el de desarrollo humano de género. A nivel latinoamericano, fíjate qué interesante, resulta que en promedio los hombres de Latinoamérica viven como si vivieran en Brasil en términos de desarrollo humano y las mujeres viven como que si vivieran en Jamaica, estando Brasil más desarrollado que Jamaica. Entonces, eso muestra que tenemos diferentes niveles de desarrollo, ¿verdad? No, y que hay un reto enorme ahí en el tema de reducir la vulnerabilidad, sobre todo de las mujeres. A la mujer, exacto. Que en el caso de El Salvador también hay una brecha, no es la más grande, pero se pueden recoger elementos de brecha importante. Por ejemplo, tenemos alrededor de un 20% de brecha salarial para el mismo nivel educativo o para un puesto similar, ¿verdad? Las mujeres ganan 20% menos, que no es menor. Las mujeres participan mucho menos que los hombres en puestos de poder político, por ejemplo. La participación política de la mujer todavía es reducida, aunque estamos avanzando, ¿verdad? Está creciendo esa participación, pero sigue siendo reducida en relación a países más igualitarios en términos de género. Así que ahí se plantea un desafío grande para Latinoamérica y también para El Salvador, ¿verdad? Nosotros, Pero en el tema del buen vivir, que es un concepto que este gobierno, el presidente Salvador Sánchez Serén, ha tomado como eje para toda su gestión.
¿Cómo este concepto, visto a la luz del informe, pues cuál es el desafío para de plano poder regresar, como decíamos, a todos, o a la mayoría de los salvadoreños y salvadoreñas, a esa ruta que es la de, bueno, lograr una vida plena, ¿no? Yo no soy una experta en la teoría filosófica del buen vivir, pero lo que conozco está muy vinculado a la teoría del desarrollo humano. Se parecen mucho, ¿verdad? En el sentido de que buscan potenciar a la persona, ¿verdad? El buen vivir tiene que ver con que la persona esté sana, que la persona conozca, pueda apreciar el mundo a través del conocimiento, que la persona viva en un hábitat digno, ¿verdad? Y todos estos elementos son elementos críticos del desarrollo humano. También que esté en una sociedad democrática, en una sociedad segura, ¿verdad? Que tenga la posibilidad de una convivencia pacífica, solidaria. Entonces, en este caso, si uno quiere abrazar el buen vivir, ¿verdad? Claramente tiene que atacar las vulnerabilidades, porque la vulnerabilidad humana nos aleja de esa senda, ya sea del desarrollo humano o del buen vivir definitivamente. Listo, vamos a hacer una pequeña pausa, estamos conversando, pues yo creo que ustedes también están disfrutando tanto como yo, aprendiendo, conociendo, con Carolina Rovira, coordinadora académica del Informe de Desarrollo Humano del PNUD 2014. Una pequeña pausa y ya regresamos. Bueno, estamos conversando esta noche con Carolina Rovira, y es coordinadora académica del Informe de Desarrollo Humano 2014 del PNUD. Hemos hablado de cómo estos dos conceptos se combinan en este informe, el concepto de la vulnerabilidad, que es como todos los riesgos y toda la situación en que los seres humanos se desarrollan, pues desarrollamos, mejor dicho, y las condiciones, obviamente, en las que nos toca vivir. Pero también está el concepto de la resiliencia, y esto tiene que ver más con los retos, el cómo convertir a las comunidades, a las personas, en comunidades y personas más resistentes, digamos, un poco resistentes, pero también que tengan condiciones para salir de esa condición de vulnerabilidad en la que probablemente se han desarrollado durante alguna etapa de su vida. Puede ser que poca o puede ser que mucho tiempo, en el peor de los casos, ¿no? O toda su vida en una situación extrema. Ahora, ¿cuáles son las alternativas y propuestas que expone el informe para los gobiernos a fin de enfrentar y poder, pues, lograr esa resiliencia? Bueno, una de las grandes propuestas es que la política pública se diseñe desde la perspectiva del ciclo de vida. Y quiere decir esto que las políticas públicas entiendan que deben de acompañar a las personas a lo largo de su vida y no intervenir cuando ya el daño está hecho, por decirlo de alguna forma. Entonces, eso nos pone sobre la mesa que los niños deben ser prioridad. La primera infancia. La primera infancia, de los 0 a los 3 años. Hace algún tiempo entrevisté a gente de UNICEF, de Plan, de Save the Children sobre este tema. No, yo me quedé asustado, digamos, hasta cierto punto de la importancia que tiene el que se le ponga la atención prioritaria a la primera infancia. Exactamente, o sea, lo que se puede lograr atendiendo a un niño entre los 0 a los 3 años, 0 a los 6 años, puede cambiar la vida, ¿verdad? En términos de desarrollo cognitivo, en términos, por ejemplo, si nosotros no le damos al niño todo el potencial, no tratamos de desarrollar todo su potencial en esos años, probablemente después, aunque nos esforcemos en la calidad educativa, el niño ya no lo va a poder aprovechar igual, ¿verdad? Si no le damos la vacunación y el control de niño sano de los 0 a los 5 años, probablemente ese niño ni siquiera sobreviva esos años. Parece solo enfermo. Exacto. Entonces, es crítica la primera infancia, y eso lo resalta el informe, pero también la niñez y la juventud, ¿verdad? Son momentos súper importantes. Los momentos de transición se le llama en el informe, cuando el joven entra en los mercados laborales o cuando el adulto sale del mercado laboral. O sea, que esos momentos a la persona se le proteja para que se inserte bien al mercado laboral, porque la inserción a veces determina toda la trayectoria. O sea, si yo entro mal al mercado laboral, puede que me quede siempre
mal ubicado ahí, y también si yo salgo mal del mercado laboral puede que ya caiga en la pobreza, Sí, ¿verdad? por ejemplo, sin una pensión, sin una jubilación adecuada, sin una protección de salud. De salud, exacto. Entonces, esa es una de las grandes recomendaciones, el ciclo de vida en la perspectiva de la política pública. También está la centralidad del empleo, ¿verdad? Hay que proteger el empleo porque la persona trabaja gran parte de su vida. Entonces, la calidad del empleo, la protección del empleo, el acceso a salud a través del empleo, el acceso a pensión a través del empleo, la formalidad, ¿verdad? Y la dignificación de las condiciones de vida tienen que ser centrales para los gobiernos, pero para las sociedades también, ¿verdad? Porque este no es un tema solo de Estado, sino que de sociedad. El Estado no es el principal empleador en la sociedad. El principal empleador es pues la empresa, ¿verdad? O sea, muchas veces ni siquiera la gran empresa, sino exactamente, las micro y medianas. Las micro y medianas empresas. Entonces el Estado tiene un rol contralor, ¿verdad? Para asegurarse que las empresas estén cumpliendo con sus obligaciones para con los empleados, pero también los empresarios tienen que asumir desde una cultura empresarial solidaria, estar siempre protegiendo, ¿verdad?, la calidad del empleo. Ahora, ¿cuál es el desafío para los gobiernos en el escenario internacional, tomando que, bueno, hay situaciones que afectan al desarrollo? Hay una epidemia, por ejemplo, de ébola, que está muy, muy dura. Hay un conflicto, por ejemplo, en Palestina, que no deja de ser, bueno, está todo el tema migratorio, de niños, sobre todo de niños, en la región, aquí lo nuestro. ¿Cómo los gobiernos deben tomar todos estos escenarios que se dan, quizás lejos, quizás otros más cercanos? El informe dice, primero, que tenemos que entender que el mundo está globalizado, ¿verdad? Y que ahora lo que pasa muy lejos no tarda en afectarnos. Lo hemos visto con las crisis económicas que se contagian casi que en tiempo real en muchos casos, pero a través de los mercados financieros, pero también las crisis sanitarias, que tarde o temprano termina contagiando a todos los países, ¿verdad? Entonces, hay que entender eso, hay que entender que estamos interconectados y como estamos interconectados tenemos que trabajar la política pública desde una perspectiva global, o sea, hacer contratos sociales, pero ya no solo dentro de los países, sino que a nivel global, a nivel de mundo. Y bueno, y entendiendo los contratos, como dice Carolina, no como obviamente ese documento que se firma como compraventa o algo así, sino que esos pactos esos acuerdos, que justamente me llama mucho la atención porque justamente estamos viendo un presidente como Salvador Sánchez Serén, que es muy dado al diálogo, es muy dado a buscar acuerdos, a buscar consenso. ¿Es esa la idea? Justamente, esa es la idea. La idea es, bueno, a nivel nacional, nosotros ya lo decíamos en el informe para El Salvador, el que lanzamos en el 2013, decíamos que el país necesita diálogo, necesita consensos básicos, ¿verdad? Hay cosas en las que todos los salvadoreños podemos y debemos ponernos de acuerdo, ¿verdad? Como la importancia de invertir en educación de manera decidida, de invertir en primera infancia de manera decidida, de ser un país solidario, ¿verdad?, etcétera. Pero también a nivel global, por ejemplo, el compromiso con el medio ambiente tiene que ser global, porque países tan chiquitos como nosotros contribuimos poco en el daño ambiental, sin embargo sufrimos mucho del cambio climático, ¿verdad? Entonces el contrato, el acuerdo tiene que ser global. También a nivel de crisis económicas, ¿verdad? Países como los nuestros contribuyen un poco a las crisis mundiales, pero son inmediatamente contagiados. Como dicen aquel dicho popular, ¿cómo es? Si Estados Unidos estornuda, a nosotros nos da gripe. Exactamente. Es decir, cuando haya los problemas, como la crisis financiera, impacta, sobre todo porque estamos dolarizados, ¿verdad? Obviamente el impacto aquí es mucho más grande. Claro, entonces nosotros tenemos una tarea local que es mantener sanas las finanzas públicas, mantener sanos los mercados financieros, etcétera, pero hay una tarea global, ¿verdad?, de responsabilidad compartida de cómo se tienen que, por ejemplo, controlar los mercados financieros para que estas crisis no sean tan violentas, ¿verdad? ¿Qué lectura podría hacerse a nivel centroamericano? Es decir,
El Salvador durante toda la historia ha sido uno de los países más interesados en la Unión de Centroamérica, pero ¿qué posibilidades que nos brinda, por ejemplo, el unirnos, el ver este informe con una perspectiva centroamericana? ¿En qué nos podría ayudar para poder ser más resistentes a la vulnerabilidad y lograr pues ese buen vivir del que habla el presidente Salvador Sánchez Serén? Creo que uno puede hacer una lectura en dos grandes temas. Uno es aprender de las buenas prácticas, ¿verdad? A nivel centroamericano, aunque los países están todos compartiendo el desarrollo humano medio, estamos en diferentes niveles, ¿verdad? Y por diferentes razones. O sea, por ejemplo, tenemos mucho que aprender, por ejemplo, del desarrollo educativo de Costa Rica, y así podemos ir aprendiendo entre nosotros, ¿verdad? De las buenas prácticas que han tenido los diferentes países en términos de política pública. Y por otro lado, a nivel de pactos regionales, ¿verdad? La región probablemente sale fortalecida si se pone de acuerdo en temas clave, como por ejemplo el tema logístico, ¿verdad? Y otros temas que se pueden ver a nivel regional y con eso potenciar a todas las economías de una vez, ¿verdad? Yo sé que esta pregunta puede sonar como muy etérea, pero ¿cómo se ve el futuro de El Salvador tomando en cuenta este informe y la tendencia que hemos visto durante los últimos años? Como te decía, para todos los países, para todos los grupos de países, lo que se ve es desaceleración en el desarrollo, ¿verdad? Entonces, para El Salvador, como para el resto de países del mundo, el mensaje es claro: cuidado, aquí hay riesgos, ¿verdad? Hay riesgos importantes. Ahora, estamos en un buen momento para que prestemos atención a esos riesgos, un nuevo gobierno, ¿verdad? Que puede priorizar de forma que justamente se atiendan las vulnerabilidades más importantes para el país, que puede priorizar a esos grupos que son los más vulnerables. Entonces, pues el futuro, yo creo que uno tiene que verlo siempre de manera optimista, ¿verdad? Nosotros le pusimos al informe del Salvador, le pusimos imaginar un nuevo país, hacer lo posible, ¿verdad? Entonces, creo que de eso se trata, es un momento para imaginarse un nuevo país. Pero qué interesante, porque me agrada, o sea, me causa una sensación muy, muy esperanzadora, y sobre todo si lo combinamos, como tú dices, con el hecho de que estamos ante una gran oportunidad de un gobierno que puede de repente marcar un punto de quiebre, tal y como se vino haciendo con el expresidente Mauricio Funes, para lograr obviamente ese sendero que es el que queremos transitar todos y todas. Usted que está en su casa, yo también. Ahora, ¿cómo la ciudadanía justamente debe ver este tipo de informes, este tipo de lecturas? Porque a veces la gente dice, bueno, pero esos son papeles, esos son cosas que... ¿Cómo la gente debe recibirlo y ver un trabajo como este? Nosotros trabajamos mucho con la idea de la ciudadanía empoderada, ¿verdad? De la ciudadanía que se hace cargo de su destino, también de su senda de desarrollo, que no pone todas sus esperanzas en los estados, porque los estados tienen límites, empezando por los límites financieros, ¿verdad? Sino que también se hace cargo de las cosas, y el inicio de hacerse cargo de tu propia vida es tener un buen diagnóstico, ¿verdad? De cómo está la realidad. También para tomar buenas decisiones políticas, buenas decisiones informadas. La ciudadanía es un actor fundamental para dirigir a los gobiernos en términos de dónde deberían de estar las prioridades, ¿verdad? Porque nosotros decidimos, nosotros somos los que votamos, entonces tenemos que saber a dónde queremos que nos lleven. No tenemos que ser veletas al viento. Entonces yo creo que estos informes son justamente instrumentos o fuentes de información para que la ciudadanía se empodere, pueda juzgar a su gobierno, ¿verdad? Y pueda tomar las mejores decisiones en la siguiente oportunidad para votar, que es pues la expresión máxima de la democracia. Y justamente, bueno, no sé si usted se recuerde, pero justamente es algo que yo he insistido desde que comenzamos con este espacio de Gente de Opiniones, que obviamente a nosotros lo que nos interesa es orientar a la ciudadanía, que la ciudadanía tenga más elementos para que se haga un criterio más cercano a la realidad y que pueda tomar decisiones, porque
El punto es ese, que nosotros como salvadoreños y salvadoreñas tenemos el poder de decidir, y este tipo de lecturas de la realidad nos permiten estar, bueno, más fuertes en cuanto a conocimiento, que es uno de los temas que se trata, ¿no? Exactamente, así es. Ojalá que nuestros informes sirvan siempre para eso, ¿verdad? Para dar a las personas más elementos de diagnóstico y mejores herramientas para decidir. ¿Y cuál debe ser la actitud de la ciudadanía hacia el futuro? ¿Cómo debe ver el futuro de la ciudadanía a partir de esta lectura? Yo creo que la ciudadanía debe ser optimista, ¿verdad? Debe ser optimista, pero tiene que ser muy decidida, muy participativa, ¿verdad? Tomar parte de las riendas de ese futuro, ¿verdad? Porque claramente para los estados es cada vez más difícil solos, ¿verdad? O sea, ya, el mundo en general nos ha dado lecciones de lo difícil que es enfrentar de forma paternalista la realidad, o sea, esperar que todo lo resuelvan los estados. Entonces, cada vez más tenemos que encontrar pactos entre la empresa privada, el estado y la sociedad civil, para sacar adelante los países. A mí me llama mucho la atención, ahora que lo decís, el ministro Gerson Martínez siempre ha hecho énfasis en la necesidad de hacer pactos públicos, privados y ciudadanos, porque de repente se ha venido hablando de asocios públicos-privados, pero él habla además de públicos, privados y ciudadanos. Claro. Pensando en el tema vial, ¿verdad? Por ejemplo, si el gobierno hace el esfuerzo de hacer una pasarela y nadie la usa, imagínate, ¿verdad? O sea, si la ciudadanía no pone de su parte, van a seguir habiendo accidentes viales, va a seguir siendo peligrosa la carretera, etcétera. O sea, nunca es un tema de una sola vía, ¿verdad? Hay una corresponsabilidad siempre. Y esos tres grandes actores de la sociedad son claves para que el país vaya siempre hacia adelante. Carolina, créeme que ha sido muy, muy interesante la conversación. Espero que esta sea una de muchas que podamos tener en este foro. Así que te dejo la invitación abierta para que cuando lo deseen ustedes, cuando necesiten, que hablemos para que la ciudadanía comprenda esos temas que muchas veces no son de tan fácil manejo en el diario vivir. Ok, gracias por la invitación y muchas gracias. Fue un gusto estar con ustedes. A ustedes, amigos y amigas, les invitamos para que se mantengan en sintonía. Recuerden que viene mucha más información, hay más programación para ustedes. Y recuerden que hay que estar muy atentos, hay que ver quiénes nos están diciendo la verdad y quiénes no. Para eso hay que estar muy, muy atentos como ciudadanos y ciudadanas. Espero que pasen muy buenas noches.